Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Eh, Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, así que los bendigo, así que voy a orar al Señor esta tarde, esperando que todo lo que aprendemos son las herramientas para buscar lo sobrenatural. Esa es la idea. Hemos dado ya 10 clases, esta es la clase número 11, así que le doy la bienvenida a todos los que estarán junto a nosotros y le invito para que oremos junto al Señor. Y a veces un texto, una palabra, una promesa, un principio puede generar un cambio en nuestra percepción o las cosas que nosotros pensamos a veces de la circunstancia y de la vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias una vez más estos miércoles que le hemos llamado lo sobrenatural. Y queremos experimentar, vivir, tener las herramientas donde nos lleve a ese nivel de gloria. Señor, que en cada casa, cada hogar, cada hijo, cada hija tuya pueda conocer, experimentar, no solo en la teoría, sino en su vida práctica, en su vida de día a día, pueda ver lo poderoso que eres tú. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde de todo lo que vamos a enseñar y vamos a hablar. Hablamos de su poder, de su grandeza. En el nombre de Cristo oro. Amén. Bien, hemos estado hablando en la clase anterior, solo voy a dar un repaso general, cómo nosotros nos vamos a mover en lo sobrenatural. Y dijimos que una de las cosas importantes era estar conectado a la fuente. ¿Y quién era la fuente? Cristo, que es tan fundamental. O sea, si nosotros oramos, buscamos y entendemos la muerte de Cristo, o sea, el papel que Él cumplió, por qué Él tuvo que morir, cuál fue el propósito de la resurrección, y logramos entenderlo, comprendemos, significa que nosotros vamos a entrar a experimentar esta dimensión que le hemos llamado es el nivel de lo sobrenatural. Y a través del nivel de lo sobrenatural vamos a ver otras dos cosas que son fundamentales. Un área en la fe y otro el área la unción. Entonces, hoy vamos a ver en este estudio las 7 dimensiones. Me gustaría que ustedes pudieran escribir que lo sobrenatural tiene dimensiones. Hay dimensiones que debemos nosotros experimentar, conocer y ver. Son 7 cosas que son importantes y esto lo tenemos que ver en nuestra vida, manifestada en mi vida personal o la vida de aquellos que yo ministro, sea oración, sea aconsejando, orientando, pero verlo, percibirlo. Entonces, este poder le vamos a llamar milagros. Milagro. Número 1, milagros. Entonces, ¿qué son los milagros? Lo voy a hablar en términos general, porque después vamos a entrar más detalle. Los milagros son una intervención repentina a través del curso de nuestra vida, la manifestación sobrenatural de Dios. Un milagro. El milagro no es lo mismo que sanidad. Confundimos a veces milagro con sanidad. Hay milagro de provisión, hay milagros naturales en la naturaleza, y estos milagros son instantáneos. Son intervención divina que va a operar a través de la vida de una persona. Personas que, por ejemplo, tienen problemas de enanismo pueden crecer, a veces en media hora. Yo estuve en un culto
donde pude presenciar de un hermano que oró por un niño que ya no era niño, era un joven, que sufría enanismo, tenía un problema. Y él lo tomó y lo subió al púlpito. Y cuando lo subió al púlpito, la persona ya era un joven, pero hablaba como un niñito. Él tenía 18 años y era un complejo para él. Él tenía la mente madura, pero el cuerpo de él era niño. Y eso por problemas endocrinos, hormonales, etcétera, ese niño no iba a crecer. Y los médicos habían pronosticado que no iba a pasar más de 40 años, no iba a vivir más. Él pasó adelante y lo dije, lo puso adelante y le pidió a Dios y a un grupo de hermanos intercesores que rodearan al niño. Y él, lo que vi, el que lloraba, lloraba, y de repente él dio gracias a Dios y tomó al niño, lo levantó y lo puso pues al suelo. Y a medida que iba al suelo, él iba creciendo. Yo vi que en media hora él tenía que haber tenido unos 40 centímetros. A la media hora ya él tenía 1,60 m, 1,68 m. Y la voz de él fue cambiando de niños porque es todo un problema. Su hueso se fue juntando y eso fue un milagro que yo presencié en un culto de milagros sobrenatural de Dios. Por eso estos milagros van más allá de la lógica, más allá de la percepción. Incluso yo puedo relatar, contar esto y a alguno no les entra, no les cabe. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, toda nuestra materia, todo lo que hablamos, nosotros trabajamos a través de lo empírico, a través de la demostración, a través del razonamiento y lo natural. Entonces, hay milagros que a veces mejor no contarlo porque no lo entiende, al menos que esa persona pueda transitar. Por eso el trabajo de lo sobrenatural es un trabajo, es de vaciarnos mentalmente y ahora entrar a una manera distinta de pensar. Entonces tenemos por un lado la dimensión de milagro. Lo segundo, la sanidad. El acto de curar. Yo he visto milagros así instantáneos, personas que están enfermas venían con un cáncer y el cáncer salió en instante. Sintió esa persona que el cáncer salía y fue al médico 3 días y el médico la encontró sana. He visto sanidades en el ojo. Por ejemplo, algunos tienen una nube, que habitualmente los que van ya tomando edad, se les va formando una catarata. Y a través de eso vi que hubo una sanidad. Entonces tenemos esta dimensión de la sanidad. Cada uno de estos niveles y dimensiones también operan ángeles. Ahí después vamos a ir viendo eso. Hay ángeles de acuerdo al nivel, a ese nivel que nosotros clamamos. Lo tercero, esta es una dimensión, también se llama señal. ¿Para qué sirve la señal? Es una marca del poder sobrenatural de Dios. Es una manera inusual que podemos entender. Yo estuve en el culto en Colombia y dentro del culto en ese momento estaban todos adorando y dentro del templo, en el techo, sin luz, sin un radio, se transformó un arco iris, una circunferencia muy grande. En el templo arriba se transformó una circunferencia muy grande y todos lo veíamos y de repente en esa circunferencia dentro del templo empezó a llover, no así torrencial, pero empezó a llover dentro del templo y a medida que eso iba ocurriendo la gente iba sanando, ¿ya? Era una señal para ese lugar. Entonces, tenemos señal. En cuarto lugar, tenemos algo que se llama maravillas. Las maravillas, ¿para qué son?
para testificar. Esto es para testificar, para los asombros. Habitualmente el religioso se va a oponer a las maravillas. Por ejemplo, cuando le salen dientes, dice, pero ¿para qué? Personas que le salen dentaduras de oro, ¿para qué? O sea, no lo pueden entender. Por eso es difícil, es difícil hablarle a un religioso con respecto a las maravillas, pero las maravillas están para acentuar. Una vez con mi esposa en un templo, estábamos un hombre de Dios que vimos una mujer que ella lloraba y justo está al lado de nosotros, estábamos viendo un milagro muy grande, pero voy a enfocarme en lo que estábamos viendo y nos mostraba algo y llorando, pero era un anillo. El problema está que ese anillo tenía como, podía decir un rubí. Ese rubí se iba achicando a medida que se iba cada vez achicando, achicando, achicando. Entonces, al final tan chico, tan chiquitito, quedó como un puntito dentro del anillo. Y eso fue una maravilla, ¿se fija? Pero al mismo tiempo fue una señal. ¿Una señal para qué? Para testificar, para hablar. Ella era una persona gnóstica que simplemente fue a ver, pero Dios de alguna forma tocó su vida. Entonces, estas son maravillas para testificar quién es Cristo. En quinto lugar, expulsar demonios. Expulsar demonios, echar fuera demonios. Y eso es algo extraordinario. Hay demonios de sordera, demonios de ceguera, hay demonios que se apoderan en la boca, en las muelas, en la garganta, en el pelo, en las manos, en los pies, en el cuerpo, en el hígado, en la columna. Personas que le toma la conciencia, etcétera. Y echar fuera es algo extraordinario. Es ver el poder de Dios actuando a través de estas personas endemoniadas. Y es una dimensión. Se fija, hay ángeles peleando. Nosotros vemos cómo Dios va actuando ahí en esa liberación. Sexto, el ser osado. Cuando una persona toma una palabra y le cree a Dios, hace cosas increíbles. Conocí en Guatemala una niña, creo que no tenía más de 28 años, era un arquitecto y había construido un rascacielos por una palabra. Era, lo calculo, unos 80 pisos que hablaba, se mostraban las fotos y en fe se tomó la palabra y creyó y ella pudo construir un hotel con la palabra. Se fija, se atrevió a hacer lo que otros hacen. Eso son gente de fe, se complementan la fe, a hacer cosas extraordinarias. Y séptimo lugar, lo estoy hablando rápido para poder seguir hablando con otras cosas, es la revelación a través del Espíritu Santo. En la revelación a través del Espíritu Santo, nosotros nos movemos por fe, con unción, para manifestar la gloria de Dios. Eso lo hace Dios. La revelación a través del Espíritu Santo nos movemos por fe, con unción, y mostramos su gloria a través de esos gestos. Entonces, ahí ustedes tienen que pedirle en una área donde ustedes tienen que experimentar. Si usted como hijo del Señor no ha experimentado ninguna de ellas, ojo, tenga cuidado, porque una que no se convirtió, ya, porque usted tiene que experimentar una de las 7, o simplemente hay un área donde usted está detenido, pero usted tiene que ver y tiene que mostrar, hay cosas sobrenaturales de la vida de Dios, hay revelación del Espíritu Santo, hay expulsión de demonios, algo tiene que suceder en su vida, pero ojo, el enemigo siempre va a querer frenar que usted no vea, y no vea ese nivel de gloria que Dios quiere llevar. Por eso nos movemos por fe, nos movemos con unción para manifestar su gloria. Ahora vamos entrando más de lleno a esto. Los principios, estos son principios de la dimensión sobrenatural de Dios. Estos son principios. Y hay 3 principios que
nosotros como hijos debemos conocer, experimentar y vivir. Son tres principios fundamentales. Y ahí vamos a ir viendo textos. Lo primero que debemos entender es que somos protegidos por la sangre de Cristo. Eso número uno. Usted y yo somos protegidos por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos una tipología de la sangre de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento se acentúa la sangre de Cristo. Entonces veamos Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 13. Éxodo capítulo 12. Dice así, dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Más si la familia tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre y haréis la cuenta sobre el cordero. El verso 5 dice, y el animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Así dice. Y tomarán de la sangre y la pondrá en los dos postes, en los dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amargas lo comerá. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestros bordones, vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así dice el texto. Entonces, aquí podemos ver, aquí señala el sacrificio de ese cordero que representa a Cristo. Y fíjese que al tener en la sangre del cordero, venía el ángel de la muerte e iba a pasar de largo. O sea, estaba esa casa protegida. Entonces, aquí voy. Nosotros que hemos recibido a Cristo y hemos aceptado su muerte, su sacrificio por nosotros y manifestamos su resurrección, el enemigo a nosotros no nos puede tocar, al menos que nosotros le abramos la puerta, al menos
que nosotros mismos le hemos abierto una ventana y producto de eso, el enemigo a tomar control de nuestra casa. Pero si está la sangre de Cristo en nosotros, está determinado escrituralmente que a nosotros nada nos va a acontecer, porque la sangre de Cristo nos cubre. Veamos Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿De qué forma lo ha vencido? Con su sangre. Eso es un principio de la dimensión sobrenatural. O sea, todos nosotros estamos protegidos y cubiertos por su sangre. Y nuevamente digo, al menos que yo voluntariamente yo haya abierto una puerta al enemigo y ahí se va a meter. ¿Cómo se mete el ladrón? El ladrón se mete por lo más fuerte, lo más débil de una casa. Les pregunto, ¿dónde se va a meter? Se mete de día y de noche. Bueno, hoy día los ladrones se meten en cualquier horario, pero habitualmente se meten en la noche y habitualmente se meten a las 3, 4 de la mañana cuando la gente está en un sueño profundo. Entonces, como podemos ver, el enemigo es así. El enemigo se mete en lugares débiles y nuestras debilidades es ahí donde nosotros tenemos que fortalecerlas. Entonces, lo primero que quiero establecer, lo sobrenatural se manifiesta gracias a su sangre. Un pastor, amigo, iba trotando y él, en un lugar el enemigo había ya planificado matarlo. Y de repente él va trotando y tenía que cruzar la calle. Pero algo le habla al espíritu y le dice, detente. Él le dijo, no cruces la calle, desvíate aquí. Y dice que cuando él hizo eso fue obediente, no sabía por qué, simplemente tomó esa dirección. Justo donde él iba a cruzar un accidente, un camión de transporte con un vehículo chocaron. Si hubiera él cruzado, él habría muerto. ¿Quién lo protegió? La sangre de Cristo. ¿Se fija? Por eso nosotros reclamamos la sangre de Cristo para protección, para salvación. Segundo lugar, hay un poder en la palabra y sus promesas. Cada palabra tiene un poder, cada promesa tiene un poder. Por eso a algunos le da lo mismo, la leen como normal. El tener una promesa no significa, incluso algunos le llaman bibliomancia. ¿Cuál es la bibliomancia? El pan de vida. Sacar una cosita, hay que salir día. Eso es bibliomancia. Eso no tiene poder. Pero cuando yo tomo una promesa, la pienso día, tarde y noche, y camino día y tarde y noche basado en esa palabra, estoy pensando en esa palabra, día y tarde y noche, estoy comiendo pensando en esa palabra genera poder. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La clave está en que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la buena noticia está, en las buenas noticias tienen un poder, pero ese poder se va a manifestar para el que cree. La clave está en creer. Ahí está la promesa. Y lo tercero, la fe. La fe abre dimensiones. La fe. Entonces,
estos son principios que ustedes deben transitar, entender. Tenemos la sangre, tenemos su palabra, una promesa, y ahora la fe. La fe es la que hace que esto suceda. Entonces, veamos Hebreos 11:30. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Y aquí quiero detenerme. Dice que por la fe, no por la inteligencia humana, ni por herramientas humanas, ni por ingeniería humana, sino por fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Entonces, mire lo que hace la fe. La fe hace que los muros caigan y aún haciendo cosas ilógicas. Entonces, quiero detenerme esto porque aquí estamos hablando ya lo que nosotros como principio debemos tener. Y esto es fundamental. La fe, escuche bien, la fe genera mover. Sin fe yo no me muevo. Con fe yo me muevo. Levante la mano, diga, con fe yo me muevo. Por ejemplo, usted quiere un auto, usted quiere una casa, usted quiere ver a su hijo convertido, usted quiere hacer algo, la fe tiene que moverlo. Si usted no tiene fe, no va a hacer nada. Solo va a dedicarse a orar. La oración sin fe es una dinamita mojada. No sucede nada. Pero una oración con fe es una bomba atómica. Entonces, eso es lo que quiero yo señalar. Por eso, la fe espera que tú te muevas. La fe hace que yo dé el primer paso, Cristo va a estar ahí. Él espera. Cuando yo doy el primer paso, el Padre dio varios pasos. Yo doy 2, Él da 6. Yo doy 6, Él da 12. Por eso, el tamaño de la fe es el tamaño de nuestro Dios. Si nosotros creemos en un Dios grande, bueno, veamos los frutos de esa grandeza actuando a nosotros. Por eso vemos que aquí donde Dios mueve, hay una generación donde podemos ver que Dios terminó un ciclo con Moisés, pero levanta otra generación, que es la generación de Josué. ¿Cuál es la diferencia entre la generación de Josué y la de Moisés? La de Moisés le gustaba recibir, que todos se lo dieran. El maná se le daban. Ellos no les gustaba trabajar, no les gustaba laborar. Ellos esperaban el echadito, les gustaba ahí, ojalá meterse las patitas en el río Nilo, ojalá poner ¿cuánto se llama esa? Quitasol y echarse en el desierto oriental, estar ahí esperando que Dios les mandara. Por ejemplo, para todos se quejaban para qué. Si querían carne, ya iban a apelar al Padre, apelaban a Moisés, decía hoy día queríamos carne, la vamos a apelar, y empezar a discutir, decía, pero ¿cómo? Mira, nos sacaste de Egipto y queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y así estaban todos protestando, mira, nos sacaste de Egipto, por lo menos teníamos cebolla, teníamos porro, podíamos hacer un caldillo, podíamos hacer una cosita poca, pero teníamos para comer. Y ahora que estamos en el desierto, ni siquiera dice que le dio carne, le mandaba codornices, se fija, dice que le salía hasta por la oreja, hasta por las narices le salía carne. Ya le mandó maná, pero llegó un punto que esa generación no servía para pelear. Cuando ellos, ¿saben ustedes? Dice que Dios tuvo que cambiar el trayecto porque la gente temía pelear, porque siempre esperaron y lo dominaron. Pues una persona que cuando es esclavo, tiene mentalidad de esclavo, siempre pela, habla por dentro, nunca expresa las cosas. La mentalidad de esclavo no expresa, sino lo peligroso es que guarda eso, lo expresa como murmuración, no lo habla, no lo manifiesta, lo piensa, pero no lo dice.
Es una mentalidad de esclavo. La persona esclava nunca expresa las cosas, la expresan con otro que le llega al amén, pero nunca lo expresa. Entonces, en la generación de Josué, es una generación de conquista. Y fíjese que el día que ellos entraron a pisar a Jordán y entrar a la tierra de Canaán, cesó el maná. Ahora ellos iban a tener tierra, pero la tierra había que conquistarla, había que pelear. Entonces, muchos de nosotros, la generación, por eso hay una generación de Moisés, que le gusta que todo esté listo, ya el templo esté listo, la música esté listo, los músicos estén listos, la alabanza esté listo, que se pague todo. Ojalá que no pidamos nada, que todo esté listo, que la comida cuando llegue a la casa esté lista, que cuando llegue a la casa a las 2 de la tarde, 1 de la tarde esté servido. No queremos ser partícipes. Por eso en la generación, y esta es la fe, por eso la fe funciona bajo una generación de conquista. Y la generación de conquista batalla, pelea por su derecho, reclama su derecho, toma dominio de su derecho, cree. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que hace, todo lo puedo. O sea, con Cristo todo lo puedo. No hay obstáculo. Por eso hoy día tenemos un déficit de gente de fe. Se asustan en un certamen, se asustan en un examen, se asustan que no pueden pagar, se asustan, se conforman. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, es la que cree y la que cree que Dios está con ellos y va a pelear por ellos. Por eso Moisés no pudo entrar con esa generación, ni él mismo pudo entrar. Acuérdense que Dios le dijo, háblale la piedra, y él la azotó. Y por haber azotado la piedra, no entró. ¿Se fija por qué? Porque a veces creemos que el azotar, hablar, no. hay que determinar. Un momento de azotar, hay un momento ahora de hablar. Por eso la declaración de fe es tan importante. Por eso Israel es conducido con una nueva generación. Y es la fe la que provoca milagros. Yo quiero que vean Josué, capítulo 3, versos 9 y 17. Josué, capítulo 3, versículo 9 y 17. Dice Josué, dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que el que echara de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo, al jebuseo, en otras palabras, todos los feos. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, veamos el verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, las que descendían al mar de Arabá, al mar salado,
y se acabaron y fueron divididas, y dice, el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Qué nos habla ahí? Ellos tenían que atravesar, ellos tenían que entrar. ¿Y para qué iban a entrar? A conquistar. Ellos iban a conquistar las tierras que estaban todos los feos. Todos los que estaban los feos ahí tenían que tomarlo. Entonces, ¿qué iba a proceder? Iban a ver cosas que nunca antes iban a ver. Ellos vieron un ángel con una espada envainada y estaba demostrando que él iba a pelear. Por eso la fe abre dimensiones mayores. ¿Y por qué abre dimensiones mayores? Porque cuando ellos cruzan, ven una ciudad. ¿Y cuál es la ciudad que ven? La ciudad de Jericó. Esa ciudad era la primera ciudad, la potencia de ese entonces, pero tenían que atravesarla. Pero ¿cómo la iban a atravesar? Creyendo, actuando en fe. En Josué capítulo 6, versículo 1 y 2, ellos están atravesando, pero ahora necesitaban un grado de fe. Dice que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Dice que nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. O sea, le habló. Y ahora, ¿qué tenían que hacer esta generación? Creer en la promesa, creer en la palabra y moverse en esa palabra. En otras palabras, ahora ellos iban a conquistar la ciudad, aunque tenía murallas, aunque era fuerte, aunque se dice que habían gigantes que habitaban ahí. Y tenían que entrar, tomar dominio, tomar los túneles, tomar las puertas y entrar. Y este es un acto de obediencia. Hoy día Dios nos lleva a retos. Hoy día Dios quiere que asumamos retos de fe. Y cuando vemos esos retos de fe, lo que vemos siempre son imposibilidades. Esas imposibilidades se pueden manifestar de diferentes formas, que las vemos demasiado grandes. Eso demasiado grande, si no está sustentada en la fe, difícilmente la podremos derribar. Si uno ve, espérame un poquito, quiero ver Josué capítulo 6, versículo 3, dice que estas son las instrucciones que le da. Dice, rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de una ciudad una vez, y haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, o sea, chofar, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ese era un plan. Desde la perspectiva natural, era un plan ridículo, un plan que no tenía sentido, un plan loco, que no tenía ni patas ni cabeza. Piense usted que solo con soniditos se va a caer eso, con algunos soniditos, y que solamente con rodear. Dice que era tan grande la muralla que 2 carros de romanos podían andar fácilmente ahí en esa muralla. Incluso en las propias murallas vivía gente, para que ustedes se imaginen la cantidad de anchura que tenía esa muralla.
Pero esta gente no cuestionó. Por eso el que vive en fe no cuestiona, cree. ¿Qué hace la fe? Tú crees, no cuestiona. ¿Cuál es el gran problema nuestro? ¿Cuál era el gran problema de la generación de Moisés? Que lo cuestionan todo, lo analizan todo. ¿Será o no será? ¿Será de revelación o no será revelación? ¿Será así o no será así? Lo cuestionan todo. Por eso en el caso de Josué y su generación, es una persona que simplemente cree. Toda bendición que queremos recibir se obtiene por fe. Digan amén. Veamos Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Se fija, la fe, aquí habla de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nosotros somos retirados de la maldición por fe. Y por fe creemos que Dios a nosotros nos usa. Veamos Santiago 1, 6 y 8. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Uno, 6 y 8 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su caminar. Por eso falta fe. Entonces, aquí se complementa. La fe y la oración trae cosas gloriosas. Por eso aquí hay un aspecto de la fe que estamos hablando. La fe, el hombre de fe, la mujer de fe es obediente. Es un principio. Es obediente. Si el Espíritu me dice, vaya allá, yo voy a ir. Yo no voy a cuestionar. Si el Espíritu me dice, haga esto, lo voy a hacer. No voy a cuestionar. Yo no voy a negociar. Voy a obedecer. Por eso todos los milagros basados en la fe, los que Dios puso, una de las cosas que tenían que aprender era la obediencia. Fíjese, y yo he compartido muchas veces a ustedes el texto ese de Naamán el sirio, que tenía que sumergirse 7 veces en ese río, que era asqueroso, pero ahí iba a recibir su sanidad. Él no quería. El profeta dijo, muy bien, si lo quiere está bien. Ni siquiera lo recibió, pero tuvieron que persuadirlo para que hiciera la voluntad. Por eso, para ver cosas extraordinarias en nuestra vida, es a través de la fe. La fe en la que va a hacer cosas grandes. Por eso, la fe es un poder. ¿Por qué es un poder? Cuando somos obedientes, y no importa qué analicemos, no importa qué hagamos, pero somos obedientes, nosotros vamos a ver la respuesta gloriosa de parte de Dios en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras propias metas, en nuestras propias decisiones. El Señor le dijo, rodee la ciudad 7 veces. Si hubiera sido la generación de Moisés, ¿cómo eso? Que vamos a estar rodeados, estamos puro perdiendo tiempo. ¿Para qué nos trajiste aquí? Mira la media ciudad. ¿Cuándo? ¿Qué ropa? ¿Cuándo? Por eso tuvo que morir esa generación. ¿Cuántos quieren ver cosas grandes? Entonces, para ver cosas grandes, ¿qué tiene que hacer usted? Dejar de tener una mentalidad cuestionadora, sino ser simplemente obediente. Dice que rodearon la ciudad
y las murallas cayeron. Saben, hace un tiempo, yo creo que por allá del 80, se pensó que esta era una leyenda, era para levantar el liderazgo de Josué, pero los descubrimientos arqueológicos encontraron la ciudad. Y encontraron la ciudad, y la ciudad justamente tenía cosas, tenía caídas, se había construido ahí, y ahí esa historia se transformó en un hecho real. Por eso Jericó fue encontrada. Y yo les quiero decir, esa ciudad era el imperio de ese entonces. Desde ahí tenían que entrar a las 31 ciudades o naciones que iban ahí. Esa ciudad era cultista, era satánica, adoraban a demonios, habían gigantes, pero era la puerta para poder entrar a los territorios que se iban a repartir. Por eso tenemos tres elementos que están en nosotros y que son importantes. Tenemos la sangre, tenemos la promesa y tenemos la fe. Ahora, ¿qué debemos hacer? Actuar, ser obediente, en creer que Dios está con nosotros. Por eso, estos son principios importantes para que esto actúe en nosotros. Debemos cambiar mi forma de pensar frente al problema. ¿Cómo yo veo el problema? Yo debo cambiar mi forma de pensar, cómo yo veo el problema. Entonces, cambio mi pensamiento y cambio la mirada de cómo veo el problema. Son las dos cosas que deben actuar a través de la fe. Si yo me encargo mucho en el problema, me voy a cerrar. Y me voy a cerrar de tal manera porque estoy razonando. La razón es buena, fue creada por Dios. Pero hay momentos que ya la razón no funciona frente a problemas imposibles. Y la razón ya llega a un punto. Pero hay otra dimensión mayor que eso. Eso se llama la fe. Eso nos atrevemos a hacer cosas más grandes de lo que imaginamos. Vamos entendiendo todo lo sobrenatural. Por eso es tan tremendo esto. Porque ya como veo el problema, ahora ya no lo veo tan grande. Por eso ya hemos visto lo de anterior. Ya tengo relación, oro al Señor. Y yo creo completamente que Dios nos sustentará con la diestra de mi justicia. Él va a hacer cosas grandes. Yo me acuerdo uno de los milagros que escuché, no lo vi, pero me impactó mucho de un pastor que tenía una deuda muy grande y iba a perder la casa pastoral. Y dice que él relata que en esa casa pastoral la tenían que entregar, ya no la iban a perder. Y Dios le hace que salga al jardín y vaya a orar. Y dice que él siguió cortando el pasto, hizo las cosas, se preparó para entregar la casa y empezó a orar y de repente cambió la dirección. Le dijo, Señor, si la tengo que entregar para salir de las deudas, bueno, pero si es esto, hace un milagro. Y Dios le está hablando ya, ministra. De repente algo ve en el cielo, que algo va cayendo y cae justo en el patio trasero de su casa. Algo, tenía algo muy grande que tembló el lugar. Y en ese momento ya pensó que había sido. Y cuando ve algo que cayó muy caliente, él pensó que pudo haber sido una parte de un avión o algo. Y había hecho algo profundo la tierra. Dice que la llenó con agua. Para hacer la historia corta, encuentra un meteorito. En ese meteorito venía con cosas, con piedras preciosas. La cosa que ¿cuánto se llama? La enfrió y la llevó a la universidad donde
se analizan estas piedras, geología, y automáticamente la universidad llama y hace llamado a teléfono y ellos quieren apoderarse de esa piedra, porque era una piedra que venía del espacio y al mismo tiempo le iban a comprar. Con ese dinero se pagó la deuda y con eso, con la otra parte de los recursos, pudieron comprar un terreno para la iglesia. O sea, Dios puede mover circunstancias que nosotros ni siquiera planificamos y pensamos cuando estamos en el trayecto y en el plan de Dios. ¿Se fija? Por eso la fe es de Dios, no de nosotros. La fe es de Dios y no de nosotros. Me quedan 8 minutos. Y quiero hablarle 5 principios importantes en esto de trabajar en la fe. Por eso, todos nosotros, todos los que estamos aquí, donde nosotros, ¿cuántos creen en la sangre? La sangre de Cristo. Vamos bien. ¿Cuántos creen en su promesa de la Escritura? Y ahora, ¿cuánto ahora creen que la fe que Dios depositó va a crecer con el tiempo? Bien. Entonces, como esa fe va a crecer con el tiempo, no importa si es chiquitita, chiquitita, no importa, pero va a crecer. Una de las cosas como principio es que la fe viene de Dios para lograr lo imposible cuando ya no hay salida. Principio número 1. Usted va a lograr lo imposible cuando ya no hay salida. Diga amén. Número 2, aquí estamos ya desarrollando nuestra fe, desarrollándola, ejecutándola, trabajándola. Para vivir a un nivel de lo sobrenatural, hay una cosa que hay que desechar. Es la razón. Cuando tratamos de razonar mucho y razonamos lo que pudiera ser, no se ve lo milagro, no se ve lo sobrenatural de Dios. No, imposible. Es imposible. Nos quedamos pegados ahí. Imposible. Esto es atreverte. Esto es simplemente creer. Me arriesgo. Puedo que fracase, pero me arriesgué. Le creí. Me arriesgué. Pero esa es la forma como vamos trabajando. Por eso no voy a razonar lo que pudiera ser, sino cómo Dios lo va a ejecutar. Lo voy a hacer. Entonces, esto es un aspecto importante. Si tú quieres ver lo sobrenatural, tú tienes que ir más allá de lo que tú puedas razonar. Tu fe tiene que ir más allá arriba, más arriba. Es más arriba. Por eso la fe supera la razón. La fe supera la razón. Hermanos míos, créanme, la fe supera la razón. La fe. Y yo quiero decirle, yo tenía una cajita, que yo ya no la tengo, y yo ponía solo las manos y decía, Señor, por favor, haz que yo pueda pagar el arriendo del teatro o del templo. Y echamos toda la ofrenda ahí, y lloraba y la dejaba ahí en el templo. Y lloraba porque solo sabía que lo que había esa era la razón, pero mi fe era que se iba a pagar. Entonces invitaba aquí, invitaba a otro, me miraba mi cajita y en esa cajita se pagaba radio, se pagaba cosas. Y eso sí lo vivieron mucho.
ellos aprendieron a vivir en esa fe. El caso de uno de ellos es Jimena. Ella sabe que esa cajita estaba ahí. La fe va más allá de lo cuantitativo. Por eso yo puedo tomar lo poco, pero eso poco lo va a multiplicar Dios. Tú puedes ganar 140,000 pesos, pero Dios puede hacer que esos 140,000 pesos valgan 3 millones de pesos. Dios lo puede hacer. ¿Alguien puede cuestionar eso? Porque si lo hizo con una mujer en el pasado y lo mostró que con un puñado de harina, con poco aceite, pudo llenar vasijas vacías, ¿cuánto más nuestro Dios en este tiempo? Por eso, nunca pongas límite a Dios. En los peores momentos de tu vida es donde mayor poder vamos a ver de Dios. En los peores momentos, las mayores crisis, vamos a ver el poder de Dios. Por eso, algunas cosas no se pueden explicar. ¿Cómo yo voy a explicar de la cajita? Yo tenía una cantidad de hermanos que eran letrados, por no decir ingenieros. Yo no le podía estar diciendo, mire, tengo la cajita. Veía, sacaban cuenta, yo, ¿qué cuenta? Yo me decía, no, que tenemos, así en el estudio de mercado. ¿Qué estudio de mercado? Ya me hacían el estudio de mercado, incluso eran buenas intenciones, me decían en el estudio cómo tenía que trabajar, era bueno, pero no funciona eso. En el mundo espiritual no funciona. El 2 más 2 no es lo mismo que en el mundo real, 4, que en el mundo espiritual. ¿Va conmigo? Va conmigo. Por eso la fe supera la razón. Entonces, este es el principio importante. Estos son principios que le estoy dando porque estamos entrando ya en materia, en lo sobrenatural. No es lo importante lo que pienso, sino lo que creo. Estos son principios, usted puede ponerlo en su teléfono, en una parte, en su cuaderno, en las cosas. No es lo importante lo que pienso, sino lo que creo. Lo que creo. Porque lo que creo tiene derecho, tiene legalidad para los milagros. Hay legalidad espiritual para los milagros. ¿Se fija? Yo he visto piernas crecer. Había una hermana que era coja y vi su pierna crecer. Eso está incluso en los YouTube antiguos. Pueden ver, están ahí. Ustedes puedan ver milagros. Ahí vamos a buscar el milagro. Milagros donde las piernas pueden crecer. Yo he visto oídos chiquititos, oídos que tenían una deformación, que eso se trata con tratamientos, qué sé yo. Pero una persona tenía un oído chiquitito así, como un bebé, y se lo tapaba con el pelo. Y solo la oración de fe, poner la mano aquí, y la mano no duró ni 3 minutos. Una oración de 3 minutos. Y lo único que sentí, que subió, y ella dijo, ¡ah! Oh. Y cuando vimos, su oreja había estado normal. Por eso no puedo yo razonar. Por eso, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hace. Él lo hace. Por eso, no importa lo que pienso, sino lo que creo. La fe, este otro principio, anótenlo. La fe genera actos y genera hechos. Debemos estar abiertos a eso. La fe genera actos y genera hechos. Debemos estar abiertos a eso. Los hechos yo los puedo cambiar. Los eventos los puedo cambiar por fe. Y este es un aspecto fundamental. Estoy en el quinto y último. Y voy terminando, me estoy pasando.
Y con esto termino. Cuando hay expectativa y te mueve en la dirección que Dios quiere, obtendrás el milagro. Vas a obtener milagros. Por eso tiene que haber expectación, motivación, alegría de que algo grande va a suceder. ¿Cuánto lo creen, mis queridos hermanos? Yo todos los días veo un nombre de Dios, todos los días veo un nombre de Dios. Cuando yo los veo a ustedes, veo un nombre de Dios. Y me baso en ese nombre de Dios. Y lo miro, lo observo, para que provoquen ustedes milagros excepcionales. Un milagro, mire, hace poco, creo que el sábado, Jimena estaba viviendo una realidad, que en algún momento contará su testimonio. Pero yo estaba viviendo mi otra realidad, pero había una realidad paralela, porque lo que estaba viviendo ella, yo lo estaba viviendo en la misma forma, pero de otro ángulo. Y había una dimensión que se estaba viviendo en la vida de Jimena y se estaba viendo en mi vida personal. Eso abre portales. Por eso vienen portales extraordinarios en la vida de ustedes. No importa dónde estén, cómo estén, el Señor hace cosas extraordinarias. ¿Cuánto dicen amén? Determínelo. Diga, yo voy a vivir los mayores milagros de mi vida. Amén. Padre, yo oro ahora, y con esto cierro, Señor, que con estos principios que he hablado, que he señalado, todos los que están viéndonos, incluso ahora, con soltar esta palabra, ellos puedan ver milagros. Lo pido, lo hablo, lo establezco. Oh, Señor, lo establezco. En el nombre de Jesús. Lo establezco, Señor. Yo veo una calle ahora, veo una calle. Mire, qué curioso. Veo una calle. Veo una calle, veo un colegio. Al frente veo esa calle, no sé, un policlínico, puede ser. Veo esa calle ahora, se me viene esa calle. Hay un milagro en esa zona para esa persona que vivir. Y quiero ver el letrero. Mire, mire, el espíritu, estoy aquí y allá. Puedo ver el letrero. Mire, hay una persona que vive en Cañete. Esa persona que vive en Cañete va a vivir un milagro. No sé si vivirá en esa calle, pero va a vivir un milagro. Algo está pidiendo, algo está deseando, algo está anhelando, algo quiere experimentar. Es algo extraordinario de parte de Dios. Suelto esa palabra en el nombre de Jesús. Suelto, entrego esto en el nombre de Jesús. Oh Señor, hay una puerta nueva. Hay una puerta nueva que se abre en el mes de julio. Y fíjese que me habla el día. En el quinto día del mes de julio se le abre a alguien una puerta. En el quinto día del séptimo mes, que es julio, se te abre una puerta. Vas a glorificar el nombre del Señor. Yo veo una puerta. Veo esa puerta. Me muestra una letra hebrea, Dalet, que es puerta. Se te abre, alguien le abre una puerta. En el nombre de Jesús. Suelto esa palabra en el nombre de Jesús. Una puerta. Bendigo en el nombre de Jesús. Ahora. Señor, suelto esa palabra en el nombre de Jesús. Y en el día 25 del mes de julio, día 25, mire, y me lo muestra 25, mes de julio, va a ser un tiempo perfecto para alguien que se está definiendo.
El día 25 de julio es un tiempo perfecto para alguien que se está definiendo. En el nombre de Jesús, suelto esa palabra, la suelto ahora en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias, Padre, y los bendigo a todos. En el nombre de Cristo. Amén y amén.